Y el tema que le hemos colocado a esta predicación es el mejor papá del mundo. Así como guión de película, le hemos colocado el mejor papá del mundo. Para muchos, un papá es simplemente alguien que tiene hijos o alguien que dio, perdón por la expresión, el esperma para que un niño fuera engendrado. Pero eso no es un papá. Muchos hoy tienen el título de papá y no lo son realmente. ¿Cuántos, y es pregunta, cuántos se han ganado el derecho o el privilegio de usar el título de papá? Y esta palabra no es solamente para los hermanos que tenemos la bendición de ser papás, sino también para algunos jóvenes que eventualmente Dios les conceda a futuro formar una familia. También les deja un mensaje de parte de Dios. Porque cuando vemos el título de papá en la actualidad, tiene una relevancia mucho más allá de lo que los seres humanos le hemos dado nosotros al título de papá. Yo sé que en algunos de ustedes tienen títulos profesionales, los cuales les avalan cierta preparación, pero cuando llegamos nosotros al tema de formar una familia, debemos de tener muy preciso qué significa el título de papá. Que tu hijo, que tu hija te digan papá. Es un título que está por encima de cualquier título profesional que en el mundo existe. Eso es lo que Dios quiere que nosotros como varones, como hombres, tengamos presentes. Algunos no le han dado el realce que merece el título de papá y les queda grande ese título. Cuando le dicen a ese hombre que anda por ahí en la casa caminando, haciendo cosas, y le dicen papá, ¿qué es lo que viene regularmente al hijo o al papá? Yo me di la tarea de investigar ciertas cosas para poder predicar esta palabra, y regularmente cuando un hijo le dice a papá, o le dice papá a ese hombre que tiene como padre, es primero que confía en él 100%. ¿Cierto, jóvenes, hijos? Los hijos confían en sus padres 100%, ¿cierto? Esa es la idea. Número 2, el padre nunca le va a hacer daño a los hijos. Número 3, los padres siempre cumplen las promesas que le hacen a los hijos. Eso es lo que un hijo espera de un padre. Número 5, los padres nunca van a dejar o abandonar a los hijos. Siempre cuando un hijo le dice a un papá, también espera que ese padre sea un proveedor de las cosas que el hijo necesita. Y no solamente es dinero, también es cariño, afecto y atención. También el hijo, cuando le dice ese título de papá al hombre, le está diciendo, eres mi ejemplo, eres mi modelo, eres mi punto de referencia. Eso es lo que espera un hijo de su padre. Obviamente todo lo que he mencionado queda como algo idealista en el mundo en el cual vivimos, porque desafortunadamente a muchos hombres les queda grande ese título. Ni proveen, ni cuidan, ni protegen, y mucho menos son ejemplo de sus hijos. Hebreos capítulo 13, versículo 4, y dejo un apartado ahí. Vamos a ver el mensaje que Dios le da a los padres. ¿Se recuerda cuál es el título de la predicación? El mejor papá del mundo, desde la perspectiva de Dios. Porque para el hombre pues hay otras formas y percepciones. El primer mensaje que le da Dios a un padre es el siguiente: honroso sea en todos el matrimonio. El Señor le dice a los padres, a los hombres, que deben de darle el valor más alto ¿a qué? Según el texto. ¿A qué? El primer punto para un hombre que ama a Dios
es que debe de darle el respeto y el alta estima al matrimonio. ¿Es así? Lo primero que Dios quiere hoy decirle a los papás es que tengan en alta estima el matrimonio, que deben de cuidarlo, que deben de atesorarlo. No permitas que nadie rompa y nadie se meta en algo que es tan sagrado y sublime y que Dios instituyó y que es el matrimonio. No lo permitas. Debes de cuidarlo. Varones, cuida tu matrimonio. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste un detalle con tu esposa? Porque a veces damos por sentado de que estamos ahí juntos y hasta que la muerte nos separe. Pero hermanos, a veces hace falta que las hermanas reciban detalles, ¿o no, hermanas? Un ramo de flores, que vayan a comer, que salgan a caminar, que la saquen de la rutina, que no solamente la vida es para criar y educar a los hijos. Y un padre comienza por ahí, con atenciones. Tristemente hoy el matrimonio dura 2, 3, 4 años y algunos llegan a formar una relación y dicen cosas como, a ver si funciona. No. Los hombres de Dios no vamos a intentar para ver si funciona una relación. Si le pedimos a Dios en oración por una pareja y estamos en la relación, tenemos que hacer lo humanamente posible que eso funcione. ¿Amén, hermanos? Amén. Así es. Pero luego el texto dice, para los papás, y dice, honrosos sean en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. Es decir, tengan en alta estima la fidelidad en el matrimonio. Yo no logro entender, lo veo pero discrepo, cómo es que entre parejas, entre las relaciones, se ponen contraseñas en los celulares. Ay, pastor, no se metan en algo tan personal. ¿De quién te cuidas o de qué te cuidas? Las personas que le ponen contraseñas a sus celulares y computadoras y todo lo que tengan en el dispositivo es porque algo ocultan, hermanos. Porque nada debe, nada teme. Así es. Y muchas veces por eso es que se dan las fracturas en las relaciones. Porque no tienen en alta estima la fidelidad. Tú debes de serle fiel a tu pareja, varón. Y viceversa, hermana, que también le toca a usted. Porque no tiene por qué estar ocultando nada. Y la palabra de Dios nos dice, tengan en alta estima la fidelidad conyugal. Dice el texto, lecho sin mancilla. Pero es eso, fidelidad. Tengan en alta estima esa virtud que es la fidelidad. Y la respuesta que da el texto es porque si tú no lo haces, si no le das un valor alto al matrimonio y a la fidelidad en la relación, dice la Biblia que te metes con Dios. Y dice al final del texto, pero a los fornicarios, a los que no le dan fidelidad a la relación, y a los adúlteros, ¿qué les sucede? Es decir, te metes con Dios, te metes con el Creador, y ¿sabes qué? No tentemos al Señor. Te puedes quemar con el fuego de Dios. Entonces, hoy Dios nos da a nosotros la referencia que tenemos que darle un alto valor al matrimonio. Segundo paso de un papá o del mejor papá del mundo. Primera de Timoteo 3:4. Primero, deben de darle un valor alto al matrimonio. Número 2, texto, Primera de Timoteo 3:4. ¿Que gobiernen qué? Segundo paso para un papá, el mejor del mundo. Que gobierne bien su casa y que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. ¿Qué esperamos usted y yo como ciudadanos de México? Que el presidente o la presidenta electa, ¿qué? Gobierne bien el pueblo, ¿verdad? Y nos damos cuenta que cuando no lo hace, le señalamos rápido. Esta palabra gobernar que encontramos aquí, no solamente es un requisito para un gobernante, sino también para un varón, para un hombre que es padre de familia. Tiene que aprender a gobernar bien su casa. Algunos dicen, pastor, no se meta, yo veré cómo lo hago con mis hijos. Pues te digo de parte de Dios, que si quieres ser un padre según la Biblia,
tienes que aprender a gobernar a tus hijos, a tu casa. A veces, tristemente, aquí donde vivimos, regularmente los hermanos varones, como es más cómodo y más fácil, le ceden la batuta a las hermanas, ¿no? Pues ahí tu amor, tú los crías, están contigo todo el tiempo. No, no es deber de la hermana, es de usted. Gobernar a sus hijos. Es de usted, varón. Es de usted la responsabilidad. Que los hijos sean gobernados bien. Y segundo, dice el texto, y que estén en sujeción. Si sus hijos no aman a Dios, no habrá prosperidad de parte de Dios. Los gobernantes deberían de comenzar siempre con gobernar bien sus casas y tener sujeción con sus hijos. Y para eso, hermanos, para gobernar un hogar y tener sujeción de los hijos, se requiere una palabra bien conocida y bien empleada. ¿Sabe cuál es? Integridad. Lo que dices, lo que piensas, lo que crees, lo pones, lo practicas, y que tus hijos vean cómo se hacen las cosas. Amén. Hay un problema como sociedad hoy. Hay muchos hijos rebeldes, andan a la deriva, pero porque los padres no han hecho su trabajo. Sí les dan para comprar ropa, les compran un iPhone, les compran un celular, dispositivos, pero eso no es ser un ejemplo en casa. Proverbios 19:18. Que gobiernen bien su casa, que tengan a sus hijos en sujeción con toda honestidad, dice la Biblia. Un hombre que se ha levantado con integridad y en santidad sabrá gobernar su casa. Y vamos a ver algunos ejemplos que la Biblia dice cómo se gobierna una casa. Ponga atención. Dice la versión 60, la que tiene usted enfrente: castiga a tu hijo en tanto que haya esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Dice otra versión contemporánea, un poco más entendible: corrige a tu hijo antes de que sea muy tarde, no te hagas culpable de su muerte. Y esto es algo que tristemente les pasa a muchos de ustedes. Sus hijos andan mal y lejos de corregirlos, se hacen cómplices. Y hay un problema que yo he visto como pastor. Muchos de ustedes como padres han echado a perder a sus hijos. ¿Quién es perfecto? ¿Quién no se equivoca? Todos. Pero cuando alguien se equivoca, está la palabra de Dios para corregirlo. Si tú no lo haces, lo estás exponiendo a que se pierda más. Y dice Proverbios capítulo 19:18: y se apresurará para que su alma se pierda, es decir, no habrá para él descanso en el Señor en la eternidad, porque tú como padre fuiste cómplice de sus pecados. Esto es fuerte. Y si lo quiero incomodar en el Señor, quiero que esté incómodo. Porque si usted ama a su hijo, tiene que procurar el alma, su vida espiritual de su hijo por la eternidad. Si usted no lo ama, deje que pase la predicación y siga viviendo como está viviendo. Dice la Biblia: corrige a tu hijo. ¿Lo has hecho? Tu hijo se ha equivocado, seguramente, porque todos nos equivocamos en la adolescencia y en la juventud. Pero los padres, cuando se enteran, y deben de enterarse, lo que debes de hacer es confrontar a tu hijo. ¿Qué estás haciendo? Y muchas veces no sucede eso. ¿Sabe por qué? No hay calidad moral, tampoco espiritual. ¿Cómo puedes corregir? ¿Con qué cara? Si sabes que tus hijos te saben cosas que te pueden señalar, mejor no les tocas nada. Pero si amas a Dios, hoy Dios te habla. Corrige a tu hijo antes de que sea muy tarde. Dice otra versión: disciplina a tu hijo mientras haya esperanza, pero no desee tu alma causarle la muerte. Si tú eres de los padres que le dejan pasar todos a los hijos, ten cuidado. Estás condenando a tu hijo. Lo estás condenando a vivir lejos de Dios. Y el día que parta de esta tierra, no estará donde tú quieres que esté. Estará lejos del Señor. Dios le dice a los papás: corrija a tu hijo. No es un asunto de mamá ni de la esposa. Es tu asunto, varón. Es contigo. Aunque no hay amén, es amén. Tu deber es traer el gasto y corregir a tu hijo.
Y desde que están pequeños, hermanos. Proverbios 13:24. El trabajo de los papás es corregir bien a los hijos mientras haya esperanza. Y luego dice, no tengas que ser cómplice de la muerte de tus hijos. Entonces, si no corregimos a los hijos, ¿se van a ir al infierno? Sí. ¿Y quién fue el cómplice? Usted. Proverbios 13:24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama, ¿qué hace? Esto es gobernar la casa, hermanos. Esto es un hombre que gobierna, este es un papá. Usted ha visto a ese niño que se sube a una barda y que el papá está abajo y le dice, hijo, aviéntate. ¿Y el hijo qué hace? Sabe que su papá lo va a atrapar, ¿cierto? El hijo no espera que el padre se haga a un lado, pero espiritualmente muchos se hacen a un lado con esto y le haces un mal a tu hijo. Dice otra versión, este mismo texto, y yo espero que cada papá vaya ahí subrayando, son textos que debe tener presentes un papá feliz. Si amas a tu hijo, corrígelo. Si no lo amas, no lo castigues. Y otra vez la palabra de Dios. Los padres han echado a perder a los hijos. Mientras tu hijo esté bajo el techo de tu casa, ¿quién manda? Dígalo. Usted. Mientras, y no importa si su hijo tiene 15, 20, 30, 40 años, tu hijo está bajo tu techo, tú tienes de parte de Dios la autoridad para que ahí se maneje lo que Dios dice, si tú consideras hacerlo. Y si no, también. Aquí en la iglesia yo tengo a mucha gente adulta y todos son mis hijos espirituales. Si pasa algo aquí y yo veo algo que está mal y dejo pasarlo, ¿de quién es responsabilidad? De mía. Si yo veo que algo está mal, yo tengo que disciplinar y no gusta, pero así es en el Señor. Gobernar bien la casa es gobernar bien la iglesia. Yo no me voy a meter en sus casas de ustedes, pero sí en la casa del Señor, porque aquí es mi responsabilidad. Dice otra versión, ese mismo texto de Proverbios 13:24, quienes no emplean la vara de disciplina odian a sus hijos. Los que en verdad aman a sus hijos se preocupan lo suficientemente para disciplinarlos. Deuteronomio 6:7. Esto que hemos leído lo vamos a resumir en el siguiente versículo, Deuteronomio 6:7, perdón. Aquí la instrucción es para los padres con los hijos. Y les repetirás a tus hijos y hablarás de ellos estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte. ¿Y cuándo? ¿Para quién es este texto? No es para la hermana, es para ti, varón. Tenemos un deber todos los días. Todos los días tenemos un deber. Y es velar por los hijos. Yo no sé cuántos, después de que les di la cita de 2 Corintios 12:14, leyeron con atención el último párrafo de ese versículo. ¿Sí lo logré discernir, detectar? ¿Qué dice ese versículo? Vamos a leerlo rápidamente. ¿Qué dice el texto de 2 Corintios 12:14? Dice lo siguiente: he aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no seré gravoso porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres. Lea eso con atención y subráyelo. No deben, dice el texto, atesorar los hijos para los padres, sino los padres ¿para quién? Para los hijos. La palabra de Dios dice que tú debes de proveer para tus hijos y no tus hijos para ti. Es el deber de los padres, del papá, de velar, de cuidar de los hijos hasta que te mueras, y no de tus hijos a ti. ¿Sí entendimos esa parte? A veces los padres, cuando los hijos crecen y ya son hombres, esperan que los hijos les den. No, la Biblia dice y enseña que es tu deber siempre proveer para tu hijo. Particularmente el tema espiritual. Ya tiene hijos, tienes que seguirlo corrigiendo. A veces algunos padres dicen, déjalos que hagan lo que ellos quieran, ya están grandes. No,
Si eres padre, según Dios, tienes que proveer alimento espiritual para ese hijo. Aunque tenga 40, 50, 70 años. Si eres padre, tienes que procurar alimento espiritual para ese hijo. Es lo que dice el texto, hermanos. No son los hijos proveer para los padres. La única forma que un hijo provee para el padre es cuando la madre se queda viuda. Ahí sí, los hijos entran a cuidar a la mamá, pero del padre no. Sigamos con el pasaje de la Biblia. Seguimos con que sepan gobernar bien la casa. Efesios 6:4. Por eso la tarea de criar a los hijos, cuando tienes la bendición de que llega a tu casa un hijo, debes de dejar a un lado la carrera. Porque en el momento que tienes a tu hijo, a tu hija en los brazos, tienes la responsabilidad y el deber de encaminar a esa criatura en las manos de Dios. Efesios 6:4. Y vosotros, padres, ¿a quién está hablando? Que no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos como, no como animalitos. Ya les traje el dinero y que hagan con su vida. No, orden, gobierna bien tu casa. Dice la Biblia, no provoquéis a ira a vuestros hijos. ¿Qué significa eso? No los exasperes, no los avergüences. Si tu hijo hizo algo mal, lo llamas en corto, hablas con él, lo exhortas, lo amonestas y adelante, nunca lo exhibas, pero sí corrígelo. Aunque tenga bigotes, tienes que educar a tu hijo, tienes que disciplinarlo. Colosenses 3:21. Colosenses 3:21, padres, una vez más, y aquí entra por delante el papá, no exasperéis a vuestros hijos para que no se qué. Dice otra versión, no hagas enojar a tus hijos para que no se desanimen. Hay un pasaje que Jesús dijo lo siguiente: es necesario que vengan o que haya tropiezo. Es necesario que haya tropiezo, pero hay de aquel o de quien venga el tropiezo. Tus hijos quizás se van a tropezar, pero tú debes de procurar de que tú no seas el tropiezo de tus hijos. Amén. Amén. Habrá gente que los invite a fumar, a tomar, a irse por ahí de parranda con los amigos, pero qué triste es cuando el papá está ahí metido con los hijos. Qué triste. ¿Cómo vas a corregirlos? ¿Cómo? ¿Con qué cara? Ahí estás en la fiesta, bailando y jugando, y los chistes en doble sentido. ¿Cómo? ¿Con qué? Lo estás alejando de Dios. No hay aménes, pero es amén. Así es. Tú no puedes ser de tu hijo el tropiezo, de tu hija. Tú no. Otro de afuera quizás, pero tú no. Es el alma de tu hijo que está de por medio. 1 Timoteo 5:8. Gloria a Dios, aleluya. Porque si alguno, dice aquí Pablo a Timoteo, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de ¿dónde? Ha negado la fe y es peor que un incrédulo. El papá debe de proveer todo lo que el hijo necesita. El papá debe de ser un proveedor, no solamente de traer el gasto, de leerle la Biblia, de traerlo a la iglesia. Hermanos, siempre tristemente, esta es la lectura de todas las iglesias, hay más hermanas que hermanos en la casa de Dios, cuando aquí debe de estar el hermano por delante y la familia siguiéndolo. ¿Qué es más importante, varón? ¿El trabajo o la familia? Demuéstralo. Ven con ella a la casa de Dios, trae a tus hijos a la casa de Dios. Debes de proveer para tu familia en todos los aspectos. Porque si no, entonces has negado la fe, dice la Biblia. Y eres peor que alguien que no conoce a Dios. Y lamentablemente, sí nos pega, como cristianos, que algunos den mal testimonio. A veces la gente del mundo que no conoce a Dios tiene mejor gobierno en su casa que sus hijos, que muchos de ustedes. Tristemente. Nos ponen el ejemplo ellos. Y usted y yo que conocemos a Dios, ¿qué hemos hecho? Proverbios 27, ya vamos terminando.
Solamente estamos en el punto que gobierne bien su casa. Proverbios 27, ¿ya lo tiene? Esto va para el papá, Si usted lee el contexto, atrás habla del hombre. Camina en su integridad, ¿quién? El justo. ¿Sus hijos son qué? Dice otra versión que se explica un poco más. Dios bendice a los hijos del hombre honrado cuando ellos siguen su ejemplo. Qué precioso. A los papás Dios les dice en esta mañana que una vida sin tacha, una vida sin mancha, en usted como padre, sus hijos se van a sentir felices y dichosos de decir: ese es mi viejo, ese es mi padre, un hombre de una sola pieza. Pero qué triste que muchos hijos hasta pena les dicen cuando le preguntan: ¿y tu papá? Y mejor pasan saliva por no querer contestar el padre que tienen en casa. ¿Sí? Qué hermoso es cuando los hijos van creciendo y se dan cuenta que el héroe que tenían cuando eran niños, porque cuando son niños, los papás somos sus héroes, y te idolatran a ese punto. Mi papá es el mejor del mundo. Él me quiere, él me abraza, él me compra lo que yo le pido. Pero cuando van creciendo, los hijos se van desencantando y se dan cuenta que también cometemos errores y nos equivocamos. Y cuando llegan adultos, los hijos aún más se decepcionan. Tengo su apellido, pero nunca fue mi padre. ¿Qué ejemplo le puedo seguir? Y probablemente aquí hay algunos de esos. Hay esperanza para ti. Hay un Padre Celestial que nos da un buen ejemplo. Las palabras nos forman o nos deforman. ¿Cuándo fue la última vez que usted le dijo a su hijo que lo quiere y que lo ama? Que lo abrazó y le dijo: ven para acá, hijo, te quiero. Muchos hijos ni se dejan abrazar por sus padres ahora que están grandes, porque saben que es hipócrita ese abrazo, porque de niño no hicieron lo que tenían que hacer. Bueno, ahora si tú estás adulto, tienes el deber de poder corregir eso cuando tengas la bendición de ser padre, y ojalá y lo corrijas. Proverbios 18:21, ya estamos sobre el final, pero es importante dar esta palabra a usted de parte de Dios. Que gobierne bien su casa. Y un padre que gobierna bien su casa, para ir cerrando, debe de procurar que sus hijos estén sirviendo en la iglesia y que mueran sirviendo en la iglesia. Es el deber de un padre, del mejor padre del mundo, el saber que su hijo está aquí en la casa del Señor, que está creciendo con la palabra de Dios, y que cuando crezca sirva en la casa del Señor, y que cuando ese hijo muera, muera sirviendo en Dios. Amén. Y aquí sí me preocupa mucho algunos de ustedes. El mundo los está jalando, y usted está jalando a su familia al mundo. Cuando usted quiera jalar a su familia aquí a la iglesia, no va a poder. Y no es deseo del pastor, está en la Biblia. Cuida a tu familia. Lea el texto que está aquí. Esto es fuerte, y léalo con atención. La muerte y la vida están ¿en dónde? Y el que la ama comerá de sus frutos. Las palabras que usted hace y dice tienen un peso muy grande sobre la vida de sus hijos. Tenga mucho cuidado. Debe de procurar usted que ese hijo camine en el Señor y muera en el Señor. Ese es el mejor padre del mundo. Cierro con este versículo y ahí terminamos. Juan 14:7. Palabras de Jesús. Palabras de Jesús. Cuando Jesús dijo estas palabras o las pronunció, fue severamente señalado, de igualado, porque hasta ese momento solamente Dios se le consideraba como el Padre Todopoderoso, el Creador. Pero Jesús dijo esta expresión que es una revelación de parte de Dios: si me conocíais, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le has visto. Jesús nos enseña que si nuestros padres terrenales no fueron lo que la Biblia enseña, tenemos un Padre Celestial que nos puede amar.
como ninguno de nuestros padres lo hizo. Y yo puedo decirle con testimonio que así fue mi vida. Si tu padre te ha fallado, si tu padre no fue lo que te he predicado de parte de Dios, déjame decirte que hay un Padre que te ama con amor eterno. Y Él está aquí esta mañana. Y puede sanar ese corazón resentido que tienes. Y Él puede darte el amor, el cariño, la atención, el respeto. Él proveerá para ti siempre que tengas necesidad. Y ese es nuestro Dios.